quiero invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 90. El Salmo 90. Ayer lo estuvimos revisando con los varones en nuestro habitual desayuno de los días sábados a las 9. Y fue un momento muy lindo porque desde distintas realidades y experiencias de vida pudimos contribuir, digamos, a la reflexión de este salmo. Es un salmo bastante fuerte, su lenguaje, su texto. Es un salmo escrito por Moisés, ¿no? Moisés fue uno de los patriarcas del pueblo de Israel, fue el que sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavizado en Egipto? Y Dios saca a ese pueblo por mano de Moisés. Ese hombre fue el que escribe este salmo. Así que vamos a leerlo. Por favor, comparta su Biblia. Tiene 17 versículos y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Tengamos un momento de oración. Señor, gracias por tu palabra, mi Dios. Señor, porque a través de ella podemos comprender más de ti. A través de ella, Señor, podemos ser orientados, exhortados, corregidos y por sobre todo, Señor, comprender tu carácter, amado Dios. Tú sabes cómo es nuestra vida, tú sabes cuáles son nuestros avatares, Señor, nuestros impulsos, nuestras motivaciones, amado Dios, nuestras prioridades. Y a ti no te podemos engañar. Por eso, en el nombre de Jesús, acompáñanos, Señor, en esta mañana para poder adentrarnos, Señor, en este texto, en este salmo, en esta oración, este ruego, Señor, de tu Hijo Moisés, escrito hace tantos cientos de años. Padre amado, pero que sin duda, porque tú eres un Dios de propósito, permites que nosotros podamos leerlo en este tiempo. Tú conoces nuestra condición, Señor. Amado Dios, tú sabes cómo hemos llegado esta mañana hasta este lugar y lo que realmente hay en nosotros, en nuestra mente. Por eso ten misericordia, Padre, ten misericordia. Y ayúdanos con tu Santo Espíritu y tu palabra bendita, Señor, a pulverizar, a romper, a cortar, a derribar todos aquellos argumentos que puedan haber en nuestra mente, todos aquellos pensamientos, sentimientos, Señor, que puedan transformarse en esta mañana en serio obstáculo para escuchar tu palabra, para meditar tu palabra y para leer tu palabra. Señor, tú sabes que somos obstinados, obcecados, duros de cerviz.
amado Dios, y que lamentablemente, Señor, nos distraemos frente al menor estímulo. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, no permitas, amado Dios, que tu palabra hoy día sea echada, Señor, en bolso vacío o roto, sino que podamos examinar nuestra vida, Señor, respecto de ti, de tus propósitos, de tu voluntad, de tu amor, en cada uno de nosotros, Señor, para comprender, amado Dios, el cómo estamos viviendo ante ti, Señor, en el día de hoy. Padre, tú sabes que nuestro corazón nos engaña, Señor, es un corazón perverso, pero queremos volver nuestros ojos a ti, en el nombre de Jesús, para que tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre Santo, te lo rogamos. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, papá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes pudieron comprobarlo, es un salmo un tanto duro, ¿no? Tiene frases fuertes. Habla de ira, de indignación, habla de furor. Y la verdad que esos son términos que hoy día a nuestra sociedad, a nuestra cultura, evidentemente no le agrada. Es un salmo que perfectamente puede ser resistido y cuestionado por toda una lógica posmoderna que hoy día nosotros apreciamos en nuestra sociedad, en nuestra cultura, ¿no? Como un Dios de amor, ¿no? Es el argumento típico, ¿no? Como un Dios de amor, como si dicen que Dios existe, ¿verdad? Puede pasar esto, ocurre esto otro, o puede expresar de esa manera, ¿verdad?, la Biblia sobre este Dios, ¿no? Este es un Dios cruel, este es un Dios, en fin. Pero fíjense que es importante que nosotros hagamos una reflexión, precisamente en el día de hoy, ¿no? ¿Y por qué en el día de hoy? Ustedes saben que en el día de hoy se están desarrollando un acto democrático en nuestro país, que son las primarias, ¿no? Y hay muchos que estamos votando, yo todavía no lo he hecho, ¿verdad? No sé si usted lo ha hecho o lo va a hacer, pero se están decidiendo cosas importantes en nuestro país, ¿no? Es toda una previa, esto de la previa, ¿verdad?, ya se está posicionando en nosotros para finalmente a fin de año proceder a la elección del próximo periodo, del próximo presidente o presidenta de la República, de modo que son cosas importantes. Y en ese contexto, ¿verdad?, es importante pensar quiénes somos realmente, ¿no? Porque cuando uno escucha, observa los medios de comunicación que le dan cobertura a este tipo de actos, ¿verdad?, y a otros más que no están en lo político, sino que están en lo económico, que están en lo recreacional, que están en lo artístico, en fin, uno aprecia, ¿verdad?, lamentablemente la prescindencia que tiene hoy día nuestro país, nuestra sociedad de Dios mismo. Mejor dicho, la inconsciencia de saber de que todos nuestros actos, de que todas nuestras decisiones, de que nuestro destino, nuestro camino, ¿verdad?, está evidentemente lejos, absolutamente lejos de Dios. Es más, Dios no está, Dios no existe. Dios es un concepto, Dios es parte, ¿verdad?, o es un elemento, pero no hay conciencia en general de realmente la presencia de Dios, de los propósitos de Dios, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de la realidad de Dios. Incluso nosotros como pueblo cristiano, como pueblo evangélico, tratamos de ver de alguna de estas personas quién tiene principios o valores conforme a los que nosotros tenemos o creemos. Pero en definitiva, ¿verdad?, es un proceso del cual la iglesia no puede abstenerse. Pero sin duda, al adentrarse y al participar, es importante tener presente quiénes somos y quién es Dios. Y este salmo, una de las particularidades que tiene, a pesar de tener un lenguaje fuerte y duro, que ubica y sitúa perfectamente quién es Dios y quién es el hombre. Y desde esa perspectiva, ¿verdad?, en el contexto de este salmo, uno de los versículos, a partir de la realidad de quién es Dios y quién es el hombre, clama a Dios misericordia y sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Por eso que
creo que es importante que hoy día nos detengamos a pensar, ¿verdad?, alguna reflexión respecto de esta realidad de Dios. Porque tal vez lo que primero nosotros tendríamos que decir, ¿verdad?, y lo encontramos en los primeros 6 versículos, es quién es Dios y quién es el hombre. Ahora, lo importante, ¿verdad?, de entender esto es precisamente el finalmente concluir, y ojalá lo podamos hacer esta mañana, en la forma de vida que debemos llevar. Porque precisamente el Salmo tiene esa virtud, expresa un sentimiento, expresa un mundo interior. Fíjense que el que está escribiendo es Moisés, un hombre, ¿verdad?, preparado, ¿verdad?, por la vida y por Dios mismo, un hombre apartado y separado para guiar un pueblo, un hombre, ¿verdad?, que desarrolla un liderazgo complejo, difícil, pues tiene que sacar de Egipto ni más ni menos casi 2 millones de personas y llevarlas a través del desierto hace miles de años atrás. De modo que es un hombre especial. Es un hombre especial desde la perspectiva, ¿verdad?, de que tiene un propósito, Dios se lo ha dado, y que tiene que ejercer ese propósito de alguna forma. Si usted lee, por ejemplo, el capítulo 33 de Éxodo, vamos a encontrar de que este hombre tenía esa particularidad de conversar con Dios, de tener una comunión con Dios. Mire, abra su Biblia en el capítulo 33 de Éxodo, por favor. Vamos a leer algunos versículos. En el versículo 11, por favor, Éxodo 33, 11. Mira lo que dice. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Miren el versículo 18, dice, él entonces dijo, está hablando Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió Jehová, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más Jehová, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ese es Moisés. Hablaba con Dios cara a cara. Había una intimidad y una comunión. Es un hombre, ¿verdad?, que pasaba tiempo con Dios, que pasó tiempo con Dios. Y este hombre, ¿verdad?, Dios le entrega ese propósito y esa voluntad. Este es el que escribe. De modo que lo que trato de alguna forma de compartirles, ¿verdad?, es que el Salmo 90 es el testimonio de alguien que tuvo una relación profunda, íntima con Dios. Y eso es importante que lo podamos entender, digamos, porque de alguna manera no se olviden que los salmos expresan vivencias. La gran particularidad de los salmos, ¿verdad?, como un libro poético, porque hay 5 libros poéticos en la Biblia, es que expresa la relación del hombre con Dios a partir de sus emociones, de sus sentimientos, de sus experiencias, ¿verdad?, de su sufrimiento, de su angustia, incluso de su alegría, de su tristeza. Pero son frases, estructura poética, versos, cánticos que nacen a partir de una experiencia personal con Dios. Y Moisés la tuvo. Por consiguiente, lo que Moisés nos comparte a través del Salmo 90 no es algo abstracto, utópico, de alguien que se imagina probablemente sea Dios, de alguien que a lo mejor supone, ¿verdad?, sino que es alguien con quien tuvo una intimidad con Dios. Es su experiencia. Fíjense que este es un aspecto importante en la vida cristiana. La experiencia, compartir la experiencia. Si usted se fija, es un elemento común en la historia, ¿verdad?, de la comunidad de Dios.
no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, por ejemplo, ¿no? Esa frase que hemos acuñado muchas veces aquí en este púlpito respecto de la iglesia primitiva, cuando ellos comienzan a difundir el Evangelio. Las cartas de Pedro y de Juan, ¿verdad? Al final del canon de la Biblia, uno puede apreciar, ¿verdad?, que lo que ellos comparten también es el testimonio de haber vivido con Jesucristo. Moisés comparte su testimonio. Y en esos primeros 6 versículos del Salmo 90, Moisés nos dice quién es Dios. Y lo primero que reconoce Moisés, si usted se fija, en esos primeros versos, ¿no? Si volvemos al Salmo 90, es que este Dios, este Señor, a pesar, ¿verdad?, de ser inmensamente superior, a pesar de ser tremendamente poderoso, a pesar de haber manifestado su furor y su ira, la verdad que a pesar de eso, Él ha sido refugio. Él ha sido refugio de generación en generación. Bueno, yo precisamente a esta prédica le puse un título, ¿no? Solo es amor, ¿no? Solo es amor. Así le puse yo. Yo no soy muy creativo, pero lo que traté de expresar es que a pesar de la lógica del Salmo, ¿verdad?, y de esa aparente, ese aparente furor de Dios, ¿verdad?, lo que hay detrás de esto es amor de Dios. Amor de Dios. Y eso es lo primero que reconoce Moisés. Tú has sido nuestro refugio. Pero a continuación, ¿verdad?, Moisés reconoce algo que al hombre de hoy, y por eso es importante entender el contexto de este salmo en nuestros días, reconoce algo que hoy día nuestra sociedad y cultura no quiere aceptar ni reconocer. Y muchas veces nosotros incluso mismos nos resulta complejo. Tú eres Dios. Es decir, no hay mayores argumentos, no hay, ¿verdad?, una aproximación filosófica, no hay una tendencia a tratar de demostrar, sino que Él afirma de manera categórica, tú eres Dios. Él comienza señalando, ¿verdad?, que este Dios, a pesar de su carácter, a pesar, ¿verdad?, de cómo Él ha actuado con ellos, hay una realidad que no se puede modificar, que no se puede cambiar, y dices, tú eres Dios desde siempre y hasta siempre. Esa expresión que aparece en el versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Incluso después, ¿verdad?, hasta el versículo 4, 3 y 4, plantea Moisés, ¿verdad?, ciertas dimensiones que ustedes pueden obviamente observar, leer, que solo tienen el propósito de mostrar la eternidad de Dios. Para ti, un día es como 1000 años. En el fondo está mostrando, ¿verdad?, la inmensidad de Dios. No hay cuestionamiento en absoluto de quién es Dios. Hay una realidad, ¿verdad?, que es indubitable. Hay un hecho cierto, ¿verdad?, que es objetivo y concreto. Dios es. Por más que el hombre, por más que la sociedad, por más que la cultura, por más que los movimientos políticos, por más que los movimientos, ¿verdad?, vanguardistas, filosóficos, lo que sea, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. Esta es una afirmación que hace un hombre que hablaba con Dios como quien habla con su compañero. Incluso un hombre que le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Si usted se fija ahí en el capítulo 33. Un hombre que tiene, ¿verdad?, la audacia de pedirle a Dios, muéstrame tu gloria. ¿No? Que nosotros de alguna forma lo observamos desde 21 siglos después, o no sé, desde 15 siglos después, pero lo que hay acá, ¿verdad?, una experiencia personal de este hombre, tú eres Dios. Incluso, ¿verdad?, en ese contexto, si usted se fija en los versículos que vienen a continuación, ¿verdad?, esta grandeza de Dios, evidentemente por contraste, muestra la pequeñez del hombre. Fíjense el versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es decir,
¿verdad? Así como apreciamos la grandeza, apreciamos la magnificencia, apreciamos la realidad de la existencia de Dios, de quién es Dios, por contraste, nosotros apreciamos, conforme nos lo enseña Moisés en su experiencia personal, quién es el hombre. Y la comparación que hace Moisés, ¿verdad?, es fuerte. El hombre es como el sueño, es como la hierba. Incluso más adelante dice, es como el pensamiento. Es decir, el hombre, ¿verdad?, no es nada delante de Dios. Incluso esta figura metafórica es como la hierba que en la mañana florece y crece y en la tarde se marchita y se seca. ¿Qué son 70, 80 años de vida al lado de la eternidad? ¿Qué son 70, 80 años de vida al lado de lo que siempre ha existido? Eso compartíamos ayer con los varones, ¿no? ¿Quién soy yo al lado de 8.000 o de 7.000 millones de personas que conforman en este momento el globo terráqueo? ¿Quién soy yo al lado de los miles de millones de hombres y mujeres que ha existido hasta nuestro siglo? Ahora, esta apreciación y esta reflexión, ¿verdad?, tiene como propósito entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y esa comprensión debiera afectar absoluta y totalmente nuestra vida, nuestra forma de vida, nuestras decisiones, la manera en que nosotros vivimos, entendemos y apreciamos nuestra vida. Por eso que más adelante, esta realidad de la cual hace mención Moisés, trasunta en una petición: enséñanos, enséñanos. Es decir, es como una súplica que hace Moisés, reconociendo nuestra arrogancia, reconociendo nuestra desfachatez, reconociendo, ¿verdad?, nuestra autosuficiencia. Mira, Señor, tan grande eres tú y tan pequeño e ínfimo somos nosotros que necesariamente, y perdonen la redundancia, necesitamos que tú nos enseñes. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que además aplaques tu furor, porque una de las cosas que menciona Moisés en uno de los versículos es que nuestros yerros y nuestros pecados están delante de su presencia. Incluso la versión NBI, la nueva versión internacional, habla de pecados secretos. Si alguno de ustedes tiene esa versión, habla de pecados secretos. Ahora, ¿qué consecuencias prácticas tiene todo esto para nosotros? ¿De qué manera esto puede influir y afectar nuestra vida? Desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Desde la perspectiva de los salmos, desde la perspectiva de aquellos que experimentaron una relación con Dios, la sola existencia y presencia de Dios influencia y determina nuestra vida. Y es eso lo que Moisés trata de compartir. Pero sigamos, queridos hermanos. En esta primera parte, ¿verdad?, este Moisés sitúa, como decía, quién es Dios y quién es el hombre. Del versículo 7 al versículo 11, nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo este Dios se hace presente, ¿verdad?, con su furor y con su rabia ante nuestro pecado. Versículo 8 dice: pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. No se olviden que este salmo está escrito en el contexto de la vida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, del cual hemos hablado muchísimo y se va a seguir hablando, ¿verdad? Un pueblo que de alguna forma muestra la actitud humana, ¿verdad?, frente a Dios. Un pueblo, ¿verdad?, que vio y vivió la experiencia de un Dios que se materializaba todos los días, brindándoles el maná, brindándoles la sombra, brindándoles la dirección en el desierto. Pero ese pueblo, ¿verdad?, también tuvo un comportamiento. Y por eso que Moisés, indudablemente, cuando escribe este poema, lo hace en el contexto de esta interacción entre
Dios y su pueblo. Yo no sé si usted recuerda, por ejemplo, ese momento en que Dios castiga a Israel por la incredulidad. Si usted abre su Biblia, por favor, en Números, mire, vaya a Números, capítulo 14. Este fue el momento en que se envían, ¿verdad?, 12 espías a la tierra prometida para indagar cómo se vivía y quiénes vivían en ese lugar, porque el pueblo estaba a puertas de entrar en ella conforme a la promesa de Dios. Moisés todavía estaba vivo. Josué, ¿verdad?, no había asumido el liderazgo en lugar de Moisés. Y dentro de los 12 espías, usted sabe que iba Josué y Caleb, ¿no? Y ellos, mira lo que dice el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, estoy leyendo Números 14, 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Estos 2 hombres, Josué y Caleb, ¿verdad?, que habían sido parte de esta patrulla de 12, estaban arengando al pueblo a que confiaran en Dios. Pero los otros 10 decían que no querían pasar, porque en esa tierra era peligrosa, había gente muy armada, habían personas, hombres, ¿verdad?, tremendamente más fornidos, altos, y se forma una discusión delante de la presencia de Moisés, delante de la presencia de Dios. Y miren la reacción de Dios. Si usted sigue leyendo en este capítulo 14 de Números, versículo 11, aparece la intervención de Dios. Y dijo Jehová a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo con todo lo que yo he hecho? Y aún insisten, y aún son obstinados, y aún son obcecados, y aún son incrédulos, y aún son idólatras. Todo lo que yo he hecho, todas las señales que han visto, todo el cuidado, toda la provisión, toda la protección. Entonces, queridos, cuando el Salmo 90 que escribe Moisés habla del furor, habla del castigo, habla de los pecados que han sido cometidos delante de su presencia, hay una historia que avala eso. Hay una historia, ¿verdad?, que es el contexto, ¿verdad?, de esta experiencia de Dios con su pueblo. No es un Dios antojadizo, no es un Dios, ¿verdad?, iracundo, no es un Dios impulsivo que pierde el control, pero sí es un Dios que tiene carácter. Y una de las cosas, ¿verdad?, y una de las bendiciones de la Biblia, de la palabra de Dios, es que nos revela el carácter de Dios. Si usted se fijó en el relato de Éxodo 33, ese diálogo que tiene Dios con Moisés es el diálogo de dos personas. Muéstrame, ¿verdad?, quiero ver tu gloria, yo te voy a esconder en la peña. Le dio las espaldas, pero la Biblia dice que Dios es espíritu y que nadie ha visto a Dios nunca. Pero esas formas antropomórficas, que significan formas humanas, nos están reveladas para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, este anhelo de Dios de relacionarse con los suyos. Y en este acto de relacionarse, ¿verdad?, hay un riesgo de Dios. Y lo digo así, ¿verdad?, riesgo de Dios, porque Él respeta ese libre albedrío y esa capacidad de decisión de sus criaturas. No somos robots delante de Dios. No somos autómatas delante de Dios. Muchas de las cosas que nosotros hoy día vivimos, ¿verdad?, y sufrimos son producto, consecuencia de nuestras propias decisiones. Y no es que Dios nos haya impulsado
a vivir esas experiencias. Lo que quiero decir, ¿verdad? Que cuando el texto de Salmo 90 nos habla del furor y nos habla del castigo de Dios, en el fondo nos está hablando de otro ser que reacciona frente a la desobediencia, frente a la obstinación, frente a la incredulidad. Porque lo que hay entre Él y sus criaturas es una relación de amor. De modo que cuando nos acercamos al texto de Salmo 90, ¿verdad? Tenemos que comprender que esos vocablos y esas expresiones están en el contexto de alguien que ama. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Oseas, no? El profeta Oseas, uno de los profetas menores, perdón. El profeta Oseas, Dios le pidió que se casara con una prostituta. Y de esa prostituta tuvo 2 hijos. ¿Y saben ustedes por qué Dios le pidió a ese profeta que se casara con una prostituta? Porque cuando el profeta lloraba la infidelidad de su mujer, el pueblo se daba cuenta de su sufrimiento. ¿Y saben lo que Dios decía? Así como Oseas, mi siervo, llora por la infidelidad de su mujer, así lloro yo la infidelidad de ustedes. Es un Dios, ¿verdad?, que expresa sus sentimientos. La ira y el furor de Dios, ¿verdad?, por nuestros pecados es producto del amor de Dios por nosotros. No es ese Dios cruel, no es ese Dios indiferente, malévolo, ¿verdad? Ese Dios, ¿verdad?, que se aleja de su creación y que ve a sus criaturas, ¿verdad?, como tratan de vivir y sobrevivir y castiga a los malos y premia a los buenos, pero absolutamente alejado. No es eso. El Salmo 90 nos muestra un Dios comprometido que reacciona frente a nuestro pecado. Y reacciona no porque sea indiferente, reacciona precisamente porque nos ama y no le somos indiferentes. ¿Hasta cuándo? La expresión de Dios. Fíjense qué interesante, porque uno podría detenerse en esa expresión. ¿Hasta cuándo? Un sentimiento. ¿Cuántas veces los he ayudado? ¿Cómo los he acompañado? ¿Cuántas señales les he dado? Y ustedes todavía no creen. Ustedes todavía dudan. Ustedes todavía están en la chimuchina, en la cosa chica. Ustedes todavía, ¿verdad?, están entrampados en vuestras actitudes, en vuestros sentimientos. Usted todavía. El padre que castiga a su hijo, el padre que interactúa con su hijo cuando éste comete errores, desobedece, es el padre que reacciona por amor a su hijo. Tengo pensamientos de bienestar para ti. Y lo dice la Biblia. Tengo pensamientos de bendición para ti. Dios le dijo a Israel, yo los elegí a ustedes. No porque ustedes eran un pueblo importante, porque ustedes eran los más insignificantes. Yo los elegí, ¿por qué? Porque los amé. Entonces, la pregunta es, ¿y esta realidad que nos muestra y nos enseña la palabra de Dios, de qué manera me afecta? ¿De qué manera influye en mis decisiones? Y aquí llegamos a la tercera parte de este salmo. Porque esta realidad, ¿verdad?, pudiese ser un conocimiento más, ¿verdad?, tal vez algo que pudiésemos almacenar en nuestra biblioteca mental. Perdón. Pero en la última parte del Salmo 90 hay una súplica que comienza en ese versículo 12 hermoso. Y si usted se fija, ese versículo, yo diría que es, no sé si cometo un error, pero para mí es, a lo mejor para usted no, pero para mí es el centro de este salmo. Porque a partir de la conciencia, ¿verdad?, de este carácter de Dios o de este amor de Dios, de esta corrección de Dios, a partir, ¿verdad?, de la conciencia de lo inmenso, ¿verdad?, y de lo eterno que es Dios, a partir de la conciencia, ¿verdad?, de quién soy, de lo efímero que es mi vida, de lo finito, ¿verdad?, que es mi vida,
eso tiene que decantar en algo. Cuando yo me enfrento, ¿verdad?, a alguien que tiene una investidura importante, a alguien, ¿verdad?, que tiene un reconocimiento o que forma parte, ¿verdad?, como autoridad, por ejemplo, importante, eso afecta mi conducta, mi actitud. Incluso, ¿verdad?, la manera de dialogar, incluso el vestuario que yo me pongo frente a esa persona, ¿verdad? Incluso ojalá yo trato de alguna manera de eternizar ese momento, ¿verdad? Porque aparece la foto y algo impacta en mí. Yo no sé si nos pasa lo mismo con Dios. Si esto que estamos tratando de entender o de profundizar, de leer, tiene algún impacto. El hermano Jorge al comienzo del devocional decía, Dios está aquí, ¿verdad? ¿Lo creemos? Lo preguntaba, ¿lo creemos? Pero ¿qué significa que ese Dios esté aquí y que lo creamos? ¿Qué significa, verdad, que salgamos de este lugar creyendo, verdad, que Dios va con nosotros? Porque así lo hemos aprendido y así nos lo ha enseñado la palabra de Dios. Dios va con nosotros. Por eso que esta última parte del Salmo 90 es fundamental. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Y en ese contexto, Moisés dice, Señor, enséñanos. Enséñanos. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a comprender los frágiles, los limitados, los finitos que somos. Enséñanos de tal modo que lo que tengamos que vivir o que de la manera que estemos viviendo sea grato delante de ti. Lo vivamos con sabiduría. Son tan pocos los años que tengo por delante. Es tan frágil en la vida que, Señor, enséñame a priorizar aquello que es importante, aquello que es trascendente, aquello que es significativo. Enséñanos. Más adelante dice, vuélvete, vuélvete. Es decir, míranos, obsérvanos, vuélvete a nosotros. Es la súplica de este hombre que ha llegado al momento en que finalmente quebranta su alma. Quebranta su alma. ¿Y por qué es importante, sobre todo en este tiempo, la lectura de este salmo? Porque lo que precisamente hoy día encontramos, como lo decía al comienzo, ¿verdad?, es una prescindencia absoluta de Dios. Incluso nosotros que decimos conocer a Dios, que decimos, ¿verdad?, tener una relación con Dios, muchas de nuestros actos, decisiones y dichos, lamentablemente lo hacemos sin el conocimiento o la conciencia de que estamos frente a Dios. De que estamos frente a Dios. Es decir, la realidad de esta enseñanza tiene que afectar nuestra vida. Tiene que afectar nuestra vida. Por consiguiente, este es un proceso personal. Lo que escribe Moisés es algo personal, pero que se traducía, ¿verdad?, en un testimonio de vida. Ayer conversábamos con mis hermanos en la mañana y fíjense la particularidad de este hombre Moisés. Abra su Biblia en Números capítulo 12. Números 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Fíjense que es interesante notar por qué la Biblia dedica un versículo para hablarnos del carácter de Moisés. Porque ese versículo nos habla del carácter de Moisés. Era un hombre manso.
toda su experiencia personal con Dios, toda su relación íntima, profunda con Dios, moldeaba su carácter, perfilaba un carácter. De modo que cuando él escribe este Salmo 90, lo está escribiendo desde su mundo interior y nos habla, ¿verdad?, del resultado de la intimidad que él tenía con Dios. Y una de esas manifestaciones era su mansedumbre. Mansedumbre. Usted sabe lo que es la mansedumbre, ¿no? Es este dominio propio, ¿verdad?, que uno puede lograr en la medida que sepa quién es delante de Dios, de modo que también sé quién es mi prójimo, ¿no? Hay un equilibrio, ¿verdad? En mi relación con Dios tengo una identidad con Él y eso me ha dado la verdadera identidad y eso me permite relacionarme con los demás hasta tal punto que no soy provocado por la actitud o los dichos del otro. Mantengo, ¿verdad?, este dominio de mí mismo porque sé cuál es mi identidad y porque sé cuál es mi compromiso con mi prójimo. Y eso me permite, ¿verdad?, moverme, decidir, actuar, hablar en ese contexto, sin caer en la provocación, sin caer en el descontrol y reaccionando con mansedumbre. Y eso es posible, incluso es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Y este hombre Moisés, ¿verdad?, a pesar de esa experiencia sobrenatural con Dios, era un hombre manso. Por eso que tenemos que creerle, y por eso lo señalo, queridos, porque tenemos que creerle cuando Él, y volvamos al Salmo 90, cuando Él dice, enséñanos en el versículo 12, en el versículo 13, vuélvete, oh Jehová, en el versículo 14, sácianos de tu misericordia, en el versículo 15 dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste, y finalmente en el versículo 17 dice, confirma sobre nosotros las obras de nuestras manos. Confirma, Señor. Tú eres quien da el veredicto. Confirma lo que estoy haciendo. Confirma lo que estoy pensando. Confirma lo que estoy decidiendo. Confirma la obra de mis manos. Una dependencia absoluta de un hombre en su relación con Dios. Una conciencia absoluta de la trascendencia de Dios en su vida. Una búsqueda y una súplica, ¿verdad?, profunda, comprometida en su corazón. Enséñanos. Enséñanos. Algo absolutamente opuesto, diferente a lo que hoy día nosotros apreciamos en nuestros círculos de amistad, en nuestros círculos laborales, en nuestros círculos, ¿verdad?, familiares incluso. Algo diferente. Cada vez son menos los que creen en el Dios de la Biblia. Cada vez, ¿verdad?, es más difícil hablar del Dios de la Biblia. Cada vez es más difícil vivir la experiencia de Dios, del Dios de la Biblia, en nuestros testimonios de vida. Por eso es que es importante que en un día como hoy, donde se están tomando decisiones, donde hay ciertas carreras por alcanzar ciertos propósitos, nosotros podamos entender definitivamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué debemos hacer en este contexto. Esto no es para aislarnos, para vivir, ¿verdad?, entre cuatro paredes el Evangelio o a este Dios. Aquí hay un acto, ¿verdad?, una consecuencia en la vida de todo un pueblo, en la vida de un hombre. Y el poder, ¿verdad?, de esa influencia está asociado, ¿saben a qué? A la fe que nosotros podamos tener. A la fe. Por eso, queridos, yo no tengo forma, ¿verdad?, de traerle el vestuario de Moisés acá, ni algún video de YouTube que Moisés haya dejado, ¿verdad?, antes de partir. No tengo forma, ¿verdad?, de mostrarles algún reportaje que haya hecho algún
la CNN sobre la travesía de Israel en el desierto. No, eso no existe. Todo lo que hemos visto acá, todo lo que hemos conversado, todo lo que hemos leído, ¿verdad?, tiene el impacto y el poder en tu vida si lo crees. Fíjense que siempre llegamos a lo mismo: fe. La fe de que Dios puede obrar en tu vida. La fe de que eres importante para Dios. La fe de saber y de creer que lo que tú haces todos los días, a donde el Señor te ha puesto, tal vez no sea para liberar 2 millones de personas o 600,000 hombres, pero sí sea para demostrar el poder de Dios en tu vida. Por consiguiente, el Salmo 90 está plenamente vigente. Enséñanos, Señor. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo Dios.